Vamos a dar inicio a esta primera mesa de este seminario italo-mexicano de homenaje a la Constitución de 1917 y tengo el gusto de presentar pues a dos extraordinarios especialistas en el tema de justicia constitucional, al doctor Paolo Passaglia y al doctor Armando Soto Flores. Vamos a dar en primer lugar paso a la intervención del profesor Paolo Passaglia y me voy a permitir presentarlo simplemente como profesor catedrático de Derecho Público Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa, Italia. Bienvenido y adelante, profesor. 15 minutos. 15 minutos, sí. Gracias a nuestra presidenta y a los organizadores por su invitación. Es un placer y un honor estar con ustedes, amigos y colegas, para hablar de una constitución tan importante como la de México para la historia del constitucionalismo. Reconozco que hablar de justicia constitucional mexicana en un aula dedicada a Fixamudio me llena con cierta aprensión y espero no hacer un número excesivo de errores en referencia con lo que decía el profesor Ferrari, y que si hay errores, que estos se justifiquen por la gran riqueza que la historia de México ofrece en materia de justicia constitucional. En el texto escrito que preparé, intenté dar un título para esta intervención mía, que es, desde el inglés, desde Tocqueville hasta Marshall, sin dejar de lado a Kelsen. Porque al estudiar su sistema de justicia constitucional me pareció poder detectar como un elemento de fuerte identificación una especie de sincretismo, es decir, juntar diversos componentes y raíces que tradicionalmente se identifican en modelos distintos. Y a partir de esto es un poco el resultado final al cual llegué a partir de una constatación más o menos frecuente en los tratados de comparación, de comparatística. Cuando hablamos de México, hablamos de juicio de amparo, habeas corpus, que es fundamental, central, también desde el punto de vista comparatístico, de comparación, por su influencia que ha tenido en toda Latinoamérica, pero también en España. Y cuando en 78 se introduce el recurso directo individual al Tribunal Constitucional Español, el modelo adoptado es sobre todo el alemán, pero el nombre es retomado evidentemente de la tradición mexicana, precisamente por el prestigio que esta institución adquirió. Por lo tanto, cuando hablamos de México, hablamos de juicio de amparo, y tras él encontramos una gran riqueza, algo muy interesante por estudiar. Las tres referencias que son puramente indicativos son Tocqueville, Marshall y Kelsen. ¿Por qué Tocqueville? Tocqueville hubiera podido decir también Montesquieu quizás, pero Tocqueville, a partir de lo que estudié, efectivamente tuvo un papel de importancia en los años 40 del siglo XIX, la democracia en América. El libro de Tocqueville traducido, que fue traducido ya al español y que fue utilizado sobre todo para la implementación de la separación de los poderes en relación con la protección de los derechos. La exposición que se hace del sistema americano de justicia, estadounidense me refiero, de justicia constitucional, es una exposición que ofrece la posibilidad, por una parte, de garantizar los derechos en contra de la actuación de los poderes públicos,
y por otro lado es evitar lo que unos años después en Francia se llamará el gobierno de los jueces, es decir, el terror que un juez se pueda sustituir al legislador, tomar su lugar. Esta apreciación en la tradición de ustedes se resume en la fórmula Otero, que precisamente afirma que el juez puede controlar la constitucionalidad, checar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de los poderes públicos. Sin embargo, no puede sustituirse a la legislación por medio de declaraciones que tengan eficacia general. Lo que me llamó la atención es que al hablar del sistema de Estados Unidos, hablamos de un prototipo, del prototipo mismo del sistema difuso. El juicio de amparo, que se inspira a partir de lo que detecté, se inspira en este sistema, en realidad no es un juicio concebido como una verificación de tipo difuso, sino por el contrario, en otros limita el número de los sujetos que pueden controlar, verificar la constitucionalidad de la ley y de otras actuaciones. No es casual que la Suprema Corte define el juicio de amparo como un juicio de tipo concentrado, centralizado, porque reconocer únicamente el juicio de amparo, el procedimiento por medio del cual se cuestione la constitucionalidad de una actuación, es una modalidad para limitar el número de jueces que puedan verificar, tener control sobre esta constitucionalidad, mientras se mantiene al margen toda la jurisdicción estatal y se limita únicamente a los jueces federales, se les otorga únicamente. Por más que se tenga inspiración en el modelo estadounidense, el juicio de amparo es extremadamente único por varios motivos, uno de los cuales, que vale la pena subrayar, es precisamente su contexto y de especial manera la existencia que impide que el juicio de amparo funcione como de acuerdo con un modelo fuertemente basado, entre otros, en la doctrina del antecedente vinculante. Es interesante notar cómo en México se buscó intervenir en esta dificultad, sobre todo en términos de certeza del derecho, por medio del instituto de la institución de la jurisprudencia, introducido en 1882, la ley de amparo, y esa jurisprudencia de alguna manera puede evocar esta búsqueda de la certidumbre gracias a la afirmación de un vínculo de interpretación. Y aún más interesante, y es lo que sucedió en 2011, recientemente la reforma constitucional que fue llevada a cabo con la ley de amparo de 2013, en la cual de alguna manera el juicio de amparo vuelve a modificarse a través, porque la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad erga omnes. Me llamó la atención la forma en que se estructuró esta declaración erga omnes, porque de alguna manera recuerda la declaración de incompatibilidad de tipo alemán. Se le da un tiempo al organismo que hizo esta actuación para enmendarlo o inclusive abrogarlo, dado que es considerado inconstitucional después de 90 días, durante los cuales no se ha obtenido una respuesta. Entonces en ese momento interviene la jurisdicción. Tenemos entonces esta atribución de eficacia ergo omnes ante la inconstitucionalidad, parece dirigirse
coincidir en el sistema mexicano hacia un diálogo más cercano con el modelo europeo. Si no fuera porque al mismo tiempo también tenemos otra gran modificación de la Constitución de México, una transformación en el escenario en esos mismos años con la reforma del 2011, pero en esta ocasión relacionada con el artículo 1 y que se vincula también con el artículo 133. Esta modificación de la colocación de los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales y sobre todo con una nueva lectura de las relaciones entre la Constitución, tratados internacionales y actos subconstitucionales, nos proporcionan una visión del sistema inspirada más que a una jerarquía fija entre Constitución y tratados, o al menos así me parece, a un objetivo muy específico que es la extensión mayor posible de los derechos. Desde este punto de vista me parece que se puede leer la famosa resolución de 2011 de la Corte Suprema, por medio de la cual se permite y se reconoce el hecho de que los jueces, con excepción del juicio de amparo que vimos, no tienen la posibilidad de declarar inconstitucionalidad con efectos erga omnes, sino se afirma que todos ellos, todos los jueces están obligados a dejar de aplicar la ley y que sea incompatible con la Constitución o con los tratados internacionales vigentes en México en materia de derechos fundamentales. A través de esta interpretación de la reforma constitucional, la Suprema Corte atribuye a los jueces estatales el poder de controlar, verificar la constitucionalidad y la convencionalidad de las leyes. Este poder que no lo habían tenido antes los jueces estatales, de manera tal que se crea una especie de paradoja que se supera en 2015, por la cual los jueces estatales tienen legitimidad para un control de tipo difuso en cualquier ocasión, toda vez que los jueces federales están en la ambigüedad de si el control, la verificación tenga que pasar por el juicio de amparo o si pueda ser ejercido más allá del juicio de amparo y en ocasión de otros juicios. Este último planteamiento es el que se afirma en la famosa sentencia de 2015, que al reconocer el deber de un control, de una verificación ex oficio para todos los jueces, en esencia me parece que de alguna manera arroja claridad sobre la lectura del sistema americano del siglo XIX, que fue dirigida a una mediación entre el miedo a un excesivo control de los jueces y la tutela de los derechos por medio de una lectura que ciertamente es más genuina de la argumentación de Marshall. Curiosamente, se llega a imitar el sistema americano en un momento en donde también el modelo europeo tuvo una fuerte influencia. No me refiero tanto solamente a la reforma que permitió dar eficacia erga omnes a la constitucional para el juicio de amparo. Sin embargo, más bien yo me refiero a la reforma constitucional de 1994 y a la introducción de acciones de inconstitucionalidad, que de hecho son acciones que se integran de manera más bien fácil en el esquema de un control de constitucionalidad abstracto, por lo tanto que no se vincula con un juicio
en curso, sino que opera en la prueba de la ley. En definitiva, para concluir, yo diría que el sistema mexicano de justicia constitucional es el resultado de 3 diferentes aportaciones. La aportación fundamental es el autóctono, o sea, la originalidad de que se explica en el juicio de amparo, que claro, sí, inspira cierta idea mencionada por Tocqueville, pero es totalmente autónomo y original en sí mismo para volverse un modelo que después a su vez se enriquece por estas diferentes aportaciones, tales que puedan hacer convivir un sistema auténticamente difuso como un sistema centrado, abstracto en sentido propio. En ese sentido, en el panorama comparativo no hay muchas experiencias que puedan citarse. Probablemente, por lo menos según los estudios que hice, me parece que la única experiencia que puede efectivamente compararse con la mexicana es la brasileña, donde hay un control difuso y también un control centralizado, mientras que, por ejemplo, en Europa, en donde está el juicio difuso, hay que este elemento lleva también a una intervención de la Corte Suprema, por lo tanto del organismo del arriba, que dé una certidumbre de los derechos que en México se trató de buscar en el juicio de amparo, pero el juicio de amparo, como lo vimos, está configurado como un control centralizado. Y el proceso difuso sale de los aspectos más típicos del amparo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al profesor Paolo Passaglia por esta extraordinaria reflexión sobre el juicio de amparo. Y ahora vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Armando Soto Flores. Él es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional, profesor investigador nacional y profesor titularse de tiempo completo de Teoría Política y Derecho Constitucional en nuestra Facultad de Derecho. Bienvenido y adelante, por favor. Buenos días a todos. Maestra Mónica González Contró, maestro Paulo Passaglia. Ya. Gracias al doctor Diego Valadez me encuentro precisamente aquí, porque él fue el que me hizo una atenta invitación para hacer algunas reflexiones cortas en torno precisamente a la justicia constitucional. El doctor Héctor Fix Zamudio concibió a la justicia constitucional con este pequeño pensamiento. Dice, como el conjunto de procedimientos de carácter procesal por medio de los cuales se encomienda a determinados órganos del Estado la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones que para su actividad se establece en la misma Carta Fundamental. Fíjense ustedes cómo en muy pocos renglones realmente el doctor Héctor Fix Zamudio dijo todo. Concluyó textualmente cómo debe haber estos controles y estos pesos y estos contrapesos entre nuestros órganos de poder. La justicia constitucional, por tanto, está íntimamente ligada a los medios también, por supuesto, del control de la convencionalidad. Según Carl Schmitt,
La protección de la Constitución involucra a todos los medios, instrumentos e instituciones que el poder constituyente ha estimado necesarios para mantener a los poderes políticos dentro de los límites de sus atribuciones, lo que permite un desarrollo armónico de sus actividades y repercute en el respeto de los derechos fundamentales de la persona. En este orden de ideas, los medios de control constitucional tienen como efectos invalidar todos aquellos actos que sean contrarios a la norma fundamental. Los medios de control de la convencionalidad también, por supuesto, también llamados así, cuentan con una larga historia en el derecho constitucional mexicano. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 culminó con la proclamación del medio de control por antonomasia para nuestro sistema jurídico. Me refiero, por supuesto, al juicio de amparo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras innumerables reformas, porque sí ha habido un impresionante número de reformas que se han dado a la Constitución, reconoce 8 medios de control, a saber, el juicio de amparo, por supuesto, artículos 103, 107, las controversias constitucionales, artículo 105, fracción primera, las acciones de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción segunda, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículo 97, segundo y tercer párrafo, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, artículo 99, fracción quinta, el juicio de revisión constitucional electoral, artículo 99, fracción cuarta, el juicio político, artículo 110, y el procedimiento ante los organismos autónomos protectores de los derechos humanos, artículo 102. No obstante, el texto original aprobado en 1917 desconocía varias de las figuras actuales, aunque de un análisis minucioso podría afirmarse que los medios reconocidos englobaban a los ausentes. El constituyente de Querétaro reguló el juicio de amparo a las controversias constitucionales y a la facultad de investigación de la Corte, que aunque en la actualidad ha cambiado su aplicación, en esencia sigue siendo lo mismo, y el juicio político. Pero encontramos en el centenario de la Constitución, a manera de homenaje, que se hace un análisis de las figuras anteriores según el texto original, realizándose comentarios y adecuaciones cuando se estime pertinente. La justicia constitucional, entendida por las palabras del doctor Félix Zamudio como los medios de control de constitucionalidad, fue encuadrada dentro del capítulo 4 del título 3 de la Constitución bajo el rubro del Poder Judicial. La adición de esas figuras procesales está a este apartado depende de la conclusión de lo que sería el Poder Judicial de la Federación, el único competente en principio para conocer de la justicia constitucional. Sin embargo, el constituyente decidió una redacción un tanto particular, pues no es una división tajante entre la conformación del Poder Judicial de la Federación y los medios de control de la convencionalidad, de tal suerte que estos son encontrados en la lectura llana del articulado constitucional. Todo el mundo sabemos que en el artículo 103 señala textualmente que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que viole las garantías individuales, por leyes o actos de autoridad federal que vulnere o restrinja la soberanía de los estados, por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Este artículo había sido copiado literalmente del artículo 101 de la Constitución Política de 1857, el cual había sido inspirado por los artículos 7º, 8º y 9º de la Constitución Yucateca de 1840.
En regulación complementaria, el artículo 107 constitucional marcaba una serie de principios que el juicio de amparo debería respetar, mismos que fueron nombrados por la doctrina mexicana en años posteriores. En efecto, el artículo 107, siguiendo la misma lógica del artículo 123, marcaba las bases que debía respetar la ley reglamentaria, entre las que se encontraban el principio de instancia de parte agraviada, el principio de relatividad de la sentencia, el principio de definitividad de la sentencia, salvo flagrante violación a las garantías individuales o la existencia de actos irreparables, y el principio de suplencia de la queja deficiente en causas penales. Asimismo, en un inicio, el artículo 107 preveía las garantías jurisdiccionales de que todo detenido por la comisión de un delito, pues en la fracción séptima, como principio, como principios a considerar que la reglamentaria señalaba. Dice, los alcaides y carceleros que no reciban, esto es muy interesante porque incluso me atrevo a comentarles que yo tuve una experiencia parecida siendo juez en Monclova, Coahuila. Dice, los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión de un detenido dentro de las 72 horas que señala el artículo 19, contadas desde que aquel esté a disposición del juez, deberán llamar la atención de éste sobre dicho particular en el acto mismo al concluir el término, y si no recibe con la constancia mencionada dentro de las 3 horas siguientes, lo pondrá en libertad. Fíjense qué interesante, lo pondrá en libertad. Si el juez no dicta, obviamente, el auto de formal prisión, posiblemente el auto de libertad, entonces, y si no lo dicta dentro de los términos que ha señalado, si el alcaide, si el carcelero tiene que avisarle al juez y decirle, señor, ya se le venció su término y ya dejamos en libertad al recluso. Fíjese que no importa incluso el delito, es genérico. Eso es lo interesante de este precepto. Los infractores del artículo citado y de esta disposición serán consignados inmediatamente a la autoridad competente. También serán consignados a la autoridad o agente de ella el que verifica una aprehensión, no pusiese al detenido a disposición del juez dentro de las 24 horas siguientes. Si la detención se verificara fuera del lugar en que reside el juez, el término mencionado se agregará el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y en el que se verificó la detención. La Corte, vía jurisprudencia, ha definido el juicio de amparo como un medio de control constitucional. Estamos hablando de justicia constitucional. Un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. El legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse puede concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Bien, por supuesto hay reformas muy interesantes que se dieron ya a mediados, un poquito más adelante del siglo XX, y me refiero a las controversias constitucionales, que el artículo 105 señala, corresponde solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más estados, así como de aquellas en que la Federación fuese partes. Este artículo presentaba un gran avance para el Congreso Constituyente, pues
pues teniendo en consideración su antecedente inmediato, el artículo 99 de la Constitución del 57, que restringía a la Corte para conocer y dirimir el conflicto de competencias entre tribunales de los estados y de la Federación. La nueva redacción amplifica la competencia para dirimir cualquier tipo de conflictos entre estados y, por supuesto, la Federación. Asimismo, destaca la facultad para conocer las controversias que se lleguen a suscitar entre dos o más estados, los poderes de un mismo estado y sobre la constitucionalidad de sus actos. Por lo tanto, la presente disposición ya reconocía dos medios de control de constitucionalidad o de convencionalidad por separado, la llamada controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. No obstante, el 31 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación del 94, se llevó a cabo, se reformaron diversos artículos de la Constitución mexicana en relación con el sistema de impartición de justicia. Entre las nuevas facultades de la Corte, la reforma estableció dos nuevos mecanismos, los que he mencionado: el control de la constitucionalidad, la controversia constitucional y la acción abstracta de inconstitucionalidad. Fíjese. Sin embargo, como se desprende de la lectura del texto original, ambas figuras se encontraban reglamentadas y reconocidas a pesar de no contar con la división del articulado en fracciones. Lo cierto es que la redacción de aquel daba lugar a bastantes dudas y confusiones, motivo por lo cual se impulsó la reforma del 31 de diciembre. A la controversia constitucional se les puede definir como un procedimiento de control de la regularidad constitucional para resolver conflictos que se susciten entre los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, respecto a la nulidad de normas generales o actos de autoridad que sean contrarios a disposiciones contenidas en la Constitución, al sobrepasar atribuciones entre ellos, o bien conflictos sobre los límites de los estados cuando estos adquieren un carácter contencioso. En todo caso, la controversia es planteada en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cambio, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control constitucional que se interpone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de que ésta examine la constitucionalidad de una ley o de un tratado internacional. Ahora, hay algo interesante: la facultad de investigación de la Suprema Corte, por supuesto, que actualmente se encuentra previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 97 de la Constitución Federal. Tal facultad apareció por primera vez en el proyecto de Constitución de Venustiano Carranza. Aparentemente fue una sorpresa constitucional porque no existían antecedentes al respecto. El texto original señalaba y nombraba algunos de los... Esto es muy interesante porque tuvimos la experiencia en la propia Corte. Fíjense ustedes lo que señalaba: nombrar alguno de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar a uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, algunas de las cámaras de la Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe, fíjense, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal. Simplemente hacía la averiguación, pero el problema giraba solamente en eso: hacía la averiguación y no pasaba nada. Que lo que tenía que hacer en caso que hubiera una flagrante violación de garantías de derechos era turnarlo al Congreso local, para que el Congreso local analizara la averiguación de la Corte y el Congreso local resolviera. Y obviamente los congresos locales en aquella época dependían total y absolutamente del gobernador del estado.
significaba que no sucedía absolutamente nada. Y se dieron varios casos, sobre todo en el estado de Guerrero, fundamentalmente. ¿Sí? En virtud de las confusiones que suscitó este párrafo, más tarde, en 1977, se eliminó del párrafo antes transcrito lo referente a la violación del voto público y se creó un párrafo especial para regularlo. Ahora, quizás valga la pena hacer algunos otros comentarios al respecto. Quizás me valdría la pena señalar algunos detalles de esta famosa justicia constitucional, y es uno que me llama la atención. No sé si ustedes se han percatado que muchas de las reformas constitucionales que están dando en México, les pongo una, por ejemplo, 29 constitucional, lo de la suspensión de garantías, en artículos transitorios han señalado que deberá elaborarse la ley reglamentaria en un término de un año. ¿Sí les queda claro el ejemplo? En el término de un año. ¿Y qué ha sucedido? ¿Sí? Que el Congreso no elabora la legislación reglamentaria, y este es uno de los tantos ejemplos que les doy. Pero casualmente, ya es una realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha enviado algunos documentos al Poder Legislativo para que legisle en torno a estas leyes que están dando. Aquí el punto es cuál va a ser el tiempo para que lo hagan y cuál sería la responsabilidad de la Corte si no lo hace. Muchas gracias.